Gloria al Señor Jesús. Estamos más que bendecidos bajo el favor y la gracia de nuestro Dios. El Señor es la razón y la existencia por la cual nosotros día a día hacemos presente en este espacio de Doble Vía una entrega más para cada uno de ustedes y deseándole que sean muy bendecidos aquellas personas que nos dan seguimiento día a día y que siempre nos envían unas palabras y también nosotros somos edificados. Usted que recibe la palabra y nosotros también que recibimos sus pequeños mensajes y grandes mensajes también somos bendecidos. Así que queremos bendecir a esa persona que de tierra muy lejana nos dan seguimiento en su espacio de Doble Vía. Gloria a Jesús. Nuestra hermana Marisa, la pastora, Gloria a Jesús, que vive en Suiza, también queremos saludarle, que sigue también este espacio. A Rosy en España, Carinis en Alemania, Gloria al Señor Jesús. Y también queremos bendecir, gloria a Dios, de una tierra muy lejana a un ministro, siervos y ungidos del Señor, Shaddad. Queremos bendecirle también, que sean muy bendecidos y que el favor y la gracia le acompañen a cada uno de ustedes. Gloria a Jesús. Y vamos a dejar que nuestra hermana Marlene esté saludando. Amén. Queremos bendecir la vida de esa persona que siempre se mantiene activa con este programa Doble Vía, la costumbre de todos los días. Y queremos invitarte a que no te muevas de ahí, porque lo que Dios trajo hoy será de edificación para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y hoy tenemos un tema excelente, mal diría yo, más que maravillosos. El tema es: Dios es extraordinario. Cuando hablamos de lo extraordinario, no es más bien, gloria a Jesús, que los fuertes con los fuertes y los grandes con los grandes y los valientes con los valientes. Las cosas extraordinarias no son más que son cosas extremadamente exageradas y grandes. Gloria a Jesús. Y vamos a definir un poco qué es lo extraordinario, ¿no? Traje dos versiones aquí porque me llamó mucho la atención. Sea paciente. Gloria a Dios. Lo extraordinario. Dice que lo extraordinario es algo raro, no es difícil de hablar, no lo común, lo que pocas veces sucede. Lo extraordinario es algo regular, lo que es solos y único y es peculiar, que se trata de una materia, solo la que tratan, pertenecen, es propia y son privativa, de unas cosas a un insignes sobre de aliento excelente de unas líneas de clase. Y dice también en otras versiones, gloria a Dios, que lo extraordinario es algo más bien que una integridad por una extras e indica fuera de unas orden o un prefijos en asirios que se refiere a la pertenencia de extraer, gloria a Dios, y de dar algo que en aquello adjunto de una orden es una regla de algo común. Hablar de lo extraordinario solemos escuchar muchas veces cuando hay una rueda de prensa con personas extraordinarias, personas exclusivas, cuando hay un tipo de reunión con un tipo de persona extraordinaria, porque se van a debatir temas muy fuertes, muy profundos. Y para realizar, gloria a Dios, algo extraordinario en esos camerinos, en esa plataforma, que eso acontezca, se necesita en primer lugar, gloria a Jesús, ese tipo de personas que suelan tener, gloria a Dios, unas franquezas y sepan hablar y también puedan tener una audacias para saber expresar el tipo de desarrollo y de tema por la cual se va a debatir en ese lugar. Entonces, por eso podemos ver que dentro del protocolo, cuando todos se reúnen y están sentados, de acuerdo a la minoría y a la mayoría, se van definiendo por diferentes grados de honores de las personas que están en ese lugar y de acuerdo a su nivel, a su rango social, a su estatus, donde ellos se pueden mover y pueden estar sentados. Así es el momento dentro de cuando se va a debatir algo o cuando se va a efectuar algo, lo vamos a realizar. Eso lo estamos refiriendo en el mundo secular. Pero cuando nos vamos a lo espiritual, gloria a Jesús, aquí es algo mucho más profundo. Hablar de lo extraordinario en el mundo espiritual no es más bien, gloria a Dios, cómo es un hombre y una mujer pudieron tener, gloria a Dios, una profundidad tan extensas a través de una palabra, de una revelación, persona que le dio
el Señor conocimiento, que Dios le dio inteligencia y le dio esa sabiduría para ellos poder discernir el tema, el esquema de la palabra, la profundidad de la palabra. Vemos personas que con grandes teologías, con grandes conocimientos de la palabra, ellos se profundizan, pero hubo algo que me llamó aquí a la atención. Y fue cuando, mientras yo escudriñaba todo esto, gloria a Jesús, el Señor ahí muy simplemente hizo hombres y mujeres extraordinarios, aquellos que eran muy comunes. Lo comunes. ¿Qué es lo comunes? Personas sencillas, personas simples, que no tienen una extravagancia, que no tienen una exageración. Y esas personas muy sensibles y muy humildes son las que el Señor toma su boca. Son las que el Señor lo utiliza para Él derramar su espíritu, para Él poner la palabra. Por eso dice que el Señor avergüenza a aquellos que se hacen ser sabios y exalta muchas veces a aquellos que son nobles. Entonces, mientras yo escudriñaba esto, eso me llamó mucho la atención, cómo el Señor pudo tomar, gloria a Jesús, apóstoles, discípulos en aquellos tiempos, y el Señor lo usaba específicamente en lugares extraordinario conforme a su palabra, donde la plataforma era Cristo y Él exhibía su gloria a través del Espíritu de Dios, con las señales, con sus maravillas y con su prodigio, y al mismo tiempo la gente era impactada porque se hablaba de un Dios viviente. Marlenes. Así es, y dice la Biblia que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Ese es el Dios que anda buscando gente con un corazón contrito y humillado para exaltarlo y hacerlo extraordinario. Dice un lema por ahí: no le diga a tus problemas los grandes que es Dios, dile a Dios, no le diga a Dios lo grande que es tu problema, sino dile a tu problema los grandes que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios extraordinario, Dios es un Dios que no importa por lo que tú estés pasando, no importa por lo que tú estés viviendo, si Él dio una palabra, si Él declaró una palabra sobre tu vida, esa palabra se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es un Dios grande, un Dios extraordinario. Pastora Mónica. Gloria a Dios. Cuando hablamos de lo extraordinario, gloria a Dios, pienso que no hay una cosa más profunda cuando dentro de un lugar el hombre se quita a él, se humilla y deja que entre el poder de Dios, y que el Señor sea que haga la plataforma, y a través del Espíritu Santo suelen ocurrir grandes cosas, cosas profundas, que no todo el mundo el Señor le da la interpretación, ni le da el lenguaje para ellos discernir ese momento o los tiempos donde viene esa manifestación del Señor. Gloria a Jesús. Podemos descifrarlo de esta manera. Hay un momento que el Cairo de Dios y la gloria del Señor, cuando viene, es algo terrible. Y podemos ver en medio de una alabanza y de una adoración, cuando de repente el Señor suele escoger una persona muy sensible, y de repente Dios viene y manifiesta una lengua angelical dentro de esa persona, y esa persona trae unos cánticos con ministración, con revelaciones profundas. No todo el mundo puede interpretar ese cántico que hay ahí en ese momento, gloria a Jesús. No todo el mundo puede discernir lo que ese lenguaje extraño que para muchos parece desconocido, pero siempre va a aparecer que dentro de una multitud y dentro de una cantidad de personas, el Señor va a tomar a alguien que va a tener el discernimiento para discernir lo que significa ese cántico que no parece ser de esta tierra, que pueden discernir, gloria a Jesús, ese tipo de lengua que en ese momento se está manifestando. Entre 1000 y tanto Dios va a escoger a uno. Por eso el Señor muchas veces nos enseña, y Él dice que dentro de una casa, cuando más de 2 o 3 profetas están profetizando la palabra, es necesario que hagan uno para evaluar, uno para juzgar y el otro para sopesar si lo que se dice es de Dios o no es de Dios. Si de repente alguien no tuviera una revelación profunda, que sea ordinaria a través del Espíritu de Dios, entonces todos pasaríamos a ser algo inducto o extraño, o nos llamarían locos, o dirían que tenemos un desorden. Pero el mismo Espíritu de Dios, que da la misma sabiduría, que da el mismo conocimiento del Señor, te profundiza y te lleva a discernir. Entonces hay una plataforma fuerte que Dios prepara para estos tiempos, así como el Señor en otro tiempo hablaba de los profetas
profetas menores y de los profetas mayores. Gloria a Jesús, que ellos tenían una profundidad para ellos corregir, para enseñar y para al mismo tiempo formar e instruir a todos esos profetas menores que estaban por debajo del conocimiento, pero los mayores el Señor lo tenía ahí para ellos hablar de la revelación de la palabra. Así que en este momento queremos decirte, gloria a Jesús, si tú te dejas moldear, si tú te dejas trabajar, si tú dejas que la estructura del Dios viviente sea la que te lleve a esa dimensión de parte del Señor y Dios pueda alinear lo que tiene contigo, como dice la palabra del Señor en Romanos 13, dice línea sobre línea, renglón tras renglón, y dice que honra tras el que honra al Señor. Cuando caminamos acoplados a cada una de las cosas, de las dimensiones que Dios tiene para con el hombre humano, yo te aseguro que tú vas a pasar de lo que es simple a lo que es ordinarios, a lo fuerte y a lo extravagante, que ahí es cuando muchas veces nosotros no podemos entender cómo Dios trabaja. Hay gente que dicen, ¿cómo Dios lo hizo en esa persona que no tenía conocimiento, que no tenía nada? Me encanta cómo el Señor suele usar la boca de alguien que muchas veces no sabía ni hablar, como Él le dijo a Jeremías. Él le dijo, no diga que eres un niño, porque lo que te ponga tú lo vas a hablar. Y la sorpresa que Jeremías se llevó fue que el Señor apresuró rápidamente lo que tenía con él, aún sin conocimiento de la palabra, sin saber nada, y el Señor le dijo, mira que te pongo sobre naciones. Y Él le dijo, para plantar, para derivar, para destruir, y para que tú puedas establecer mi palabra. Eso fue simplemente lo que el Señor le dijo, pero no era con la fuerza humana de Jeremías, no era con el conocimiento, porque no tenía ninguno. Quien le dio la sabiduría y el conocimiento a Jeremías fue el Señor. Así muchas veces cuando nosotros, siendo nobles, siendo personas muy sensibles, nos dejamos de guiar y dirigir en el Espíritu de Dios, juntamente con la palabra del Señor, yo te aseguro que el Señor te va a poner en grandes plataformas, te va a poner en grande mesa, te va a sentar en una silla a donde Él cree que es lo correcto, y nunca estará detrás, sino siempre que estará delante. Nos vamos a una pausa musical y regresamos en breves. Maravilloso es el Señor, el Dios de lo extraordinario. Siempre vamos a notar, gloria a Dios, que entre un liderazgo van a haber unos que van a ser muy simples en la materia, otros serán muy fuertes en la materia, otros tendrán grande amplitud en el conocimiento de la palabra. Por eso el Señor siempre toma, gloria a Jesús, cada cosa para colocarla en el área donde debe de ser establecido. Cuando leemos en Corintios 12, donde habla de los dones del Señor, usted va a encontrar, gloria a Dios, donde el Señor suele hacer unas preguntas con un signo de interrogancia. ¿Son todos profetas? ¿Son todos apóstoles? Amén. ¿Son todos, ay santo, gloria a Jesús, son todos maestros? Y el Señor decía, pues no, a cada uno se nos dio el repartimiento conforme al don que le ha sido asignado a cada uno de lo que le ha sido dicho. Si es de sanidad, úselo de sanidad; si es de milagro, de milagro; si es de servir, de servir; si es de sabiduría, de sabiduría. Y a cada quien Él le encomendó un oficio. No importa que tú seas un levita, a tus servicios. No importa que tú seas una danzarina, haz tu trabajo de danzarina. No importa que tú seas ese servidor de la casa que va y le pone un simple vaso de agua encima de un púlpito a un predicador. Ese es un trabajo, eso es una gracia. Entonces el Señor, cuando hace las cosas extraordinarias, Él no empezó por lo grande, Él empezó por lo muy pequeño. Y lo muy pequeño se hizo grande. Entonces asimismo el Señor quiere reconocerte. Él quiere resaltar lo que tú puedes ser en la mano del Señor. Él quiere exhibir sobre tu vida lo que Dios te ha dicho que tú eres. Él te quiere reconocer a través de la palabra. Dentro de todos nosotros hay un llamado, y ese llamado quien lo pone a la luz y lo exhibe es el Señor a través de su tiempo con la palabra. Cuando tú y yo tenemos un fiel cumplimiento bajo sus obediencias y Amén. Entendemos que nos dejamos trabajar, que nos dejamos procesar, y de repente suelen la persona decir, mira, esa persona que era un pipero de la calle, que era una prostituta, ¿quién pensaba que Dios iba a hacer algo? Entonces, oye, de esas cosas andrajosas que tú muchas veces sueles rechazar, y como seres humanos tenemos esas ignorancias, el Señor es muy sorprendente.
Él hace cosas extraordinarias donde nosotros no podemos entender ni saber. Así que para Dios exaltar y levantar a la persona que Él quiere, no importa en el estado que esté, porque del Señor es simplemente su gloria y Él no la comparte con nadie. El Señor es quien le da la sabiduría al hombre para que el hombre pueda entender y aprender. Así que queremos decirle a esas personas que muchas veces se encuentran muy por encima de lo que ellos creen que pueden ser, es un error. Mientras más simple, más Dios le agrada. El Señor le dejó un mensaje a sus discípulos y Él le dijo: sean mansos y humilde como lo he sido yo delante de mi Padre. Él dejó esa enseñanza porque Él sabía que dentro del renglón humano y espiritual muchas personas se iban a sobresaltar, y eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es que nosotros seamos flexibles y sencillos para escuchar la voz del Señor. Marlene. Así es, y podemos ver una historia en la Biblia cuando el ungimiento de David. Dice que cuando Samuel fue a ungirlo, ¿qué hizo? Llamó todos los hermanos. ¿Por qué? Porque él estaba viendo el parecer. Pero ¿qué pasa? Faltaba el menor de la casa. Y ese era el que el Señor quería para el reinado. Y dicen los entendidos que no muy bien David se había acercado a Samuel cuando ya el cuerno de acerte estaba brotando acerte. ¿Por qué? Porque ese era el elegido, ese era el que el Señor quería, el que estaba en poco, el que tenía en menos. Y es como la pastora dice, quizá tú te sientes menos, quizá tú te sientes poco, pero de lo poco el Señor te va a poner en lo mucho. De lo poquitico, si tú sigues con un corazón noble, con un corazón dispuesto a adorar al Padre, de ahí el Señor te va a sacar a lo extraordinario. Pastora Mónica. Gloria a Jesús. Así es, solemos ver, gloria a Dios, que en una plataforma siempre se deja lo bueno para lo último. No te preocupes por querer ser el primero, que el primero muchas veces lo que hace es que abre el camino, coge su lucha, coge grande espina, pero acuérdate que por ahí transitamos para llegar a ser de los últimos, y esos últimos Dios convertirlos en lo que somos primero, como Dios quiere que seamos. Aleluya. Y buscaba aquí, gloria a Jesús, 4 puntos muy simples, pero al mismo tiempo que también se acoplan a este mensaje. Gloria a Jesús. Y aquí tengo 4 puntos de algo extraordinario. Número 1, los apóstoles eran personas diferentes cuando Jesús los llamó a seguirles. Y número 2, algo le pasó, gloria a Dios, que creó un cambio en ellos. Y dice que entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgos, se maravillaron y reconocieron que estaban con Jesús. Gloria a Dios. Y dice también ahí mismo que hubo algo que hizo una connotación. Eran hombres sin letra. Aleluya. Eso quiere decir sin conocimiento. Qué maravilloso es Dios. Muchas veces las personas suelen menospreciar a ese, mira, ese no tiene nivel académico, ese no está preparado, ese no es nadie, esto no es aquello. Y de repente ese que está sin letra y que no tiene ningún nivel, como el hombre carnalmente lo puede ver, viene el Señor y lo para en una plataforma. Y de verdad que Dios usa un lenguaje que en lo sublime no lo podemos entender. Y esas personas que a veces son así, de este aspecto que nosotros podemos descifrar aquí, son las personas que el Señor con toda humildad derrama su gloria. ¿Y cómo podemos ver, gloria a Jesús? Como ellos se humillan delante del Señor y le dicen, Señor, yo no soy digno de que tú me uses. Yo no soy digno, Señor Padre, de que tú pongas la palabra en mi boca. Y sabe que mientras más esas personas más se humillan y más reconocen delante del Señor que no son dignos, esas son las personas que a Dios le place para estos tiempos. Dios va a sacar de los escondrijos, de los lugares más vulnerables, de los lugares más insignificantes. Dios va a sacar ese tipo de personas para exhibirlo, para Dios hacer su gloria. No importa que a donde quiera que tú estés, ahora mismo, si tal vez te encuentres en el anonimato, Dios te va a sacar de ahí. Aleluya. Si te encuentras dentro del lodo, Dios te va a sacar de ahí. Si te encuentras en la basura, Dios te va a sacar de ahí. Ahí en ese lugar de prostitución, gloria a Jesús. Aleluya. A donde tú te estás encontrando, joven, mujer, que fuiste una adoradora, que fuiste usada por Dios, que fuiste líder de un coro, que fuiste líder de jóvenes en una iglesia, el Señor te va a sacar de nuevo y te va a limpiar.
y te va a purificar. Y muchas personas que tal vez esperaban, gloria a Jesús, que tú no ibas a volver a ser lo que era, Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida, mayor que a la que anteriormente fueron sobre tu vida. Tú tienes que creerlo en este momento y levántate y no dudes y sigue creyendo y sigue confiando que el eterno Dios estás ahí para liberarte, para bendecirte y sustentarte. Hemos encontrado personas en el camino, gloria a Jesús, que tenían un potencial muy grande, pero a medida de que ellos se humillaron, que ellos le creyeron al Señor y ellos creyeron esa palabra, el Señor lo perdonó y el Señor lo levantó. Aleluya. Y el Señor lo restauró y lo hizo libre. Y dice también en el punto número 3, dice que al pasar el tiempo con Jesús llegaron a ser grandes hombres, confiables, con un denuedo. Y la palabra denuedo no es más bien, gloria a Dios, significa que ser una persona que tenga un buen baluarte y que también sea una persona que hable con franqueza, con claridad y audacias. Y dice también que aún en los momentos milagrosos de la vida de los apóstoles reconocieron que eran solamente, gloria a Dios, hombres comunes. Eso es simplemente lo que nosotros somos delante del Señor. Somos comunes, pero quien exhibe su gloria es el Señor. Amén. A través de su palabra. Así que queremos dejarte, gloria a Jesús, este mensaje en tu corazón. Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en Miqueas 6:8, dice: oh hombre que te ha declarado lo que es bueno, pide a Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar en misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando tú y yo reconozcamos esta palabra ahora mismo, que solo único lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios y amar al Señor en su grandes misericordia, deja a todos en la mano del Señor, que eres experto en perfeccionar su obra. Así es que no tenemos tiempo para más en medio de este espacio, porque ahora viene el espacio juvenil con Rafelinas, y quiero decirte esa palabra, que en el nombre de Jesús lo que Dios te ha dicho sigue en pie, lo que Él te declaró sigue presente, el eterno Dios, su promesa, lo que Él dijo que va a hacer contigo está gravitando a tus oídos, y aunque tú oigas los ruidos, esos ruidos negativos, sigue creyendo que hay un ruido positivo que te está diciendo que ya la hora se aproxima de lo que Dios tiene sobre tu vida. Así que le damos toda la gloria al Señor Jesús y nos vamos a una pausa musical, y estuvo con usted la pastora Mónica Beltrés y la hermana Marlenes. Muchas bendiciones, estamos una vez más aquí para hablarle sobre un nuevo tema, y como le digo, nosotras somos de la Iglesia Jesucristo es el Rey, restaurando corazones en este espacio Doble Vía. Mi nombre es Rafaelina Gómez y mi hermana Yolena C. Rodríguez. Es la hermana que el otro jueves nos estuvo deleitando con la hermosa danza para Cristo Jesús, a las que lo pudieron ver. Y estamos aquí para hablarle del tema salvos por gracia. Salvos por gracia, porque es algo que el Señor dio por nosotros, aún sin merecerlo. Y leemos en la palabra en Efesios 2:8, voy a leer el 4, donde dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por Cristo Jesús, por el amor que nos tiene hacia nosotros, por lo que Él hizo en la cruz, no por lo que hacemos, porque aún dice la Biblia que fuimos engendrados en pecado, y si es así no hubiésemos podido llegar donde Cristo. Voy a decirle que es la gracia, que significa conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que las poseen resultan atractivas o agradables. Gracia es un don de Dios. La gracia es para nosotros como si fuera no merecida, porque Dios fue quien se deleitó en dar a su único Hijo para que nosotros hoy podamos ser salvos por gracia, no por, como dice la palabra, no por dones, no por obra, para que nosotros nos gloriemos. Después digamos, yo hice tantas obras, hice tantas acciones buenas, y allá arriba vamos a estar diciéndole: Señor, me tengo que salvar porque ya yo lo hice. Sino que la Biblia
recalca muy bien por qué somos salvos por gracia. Amén. Amén. Dice que la gracia, somos salvos no por obra, sino por la fe al realizar las obras. Entonces, la gracia también se relaciona con el amor y la verdad. Vemos el amor reflejándose en el Señor Jesucristo al entregarse en la cruz por nosotros. Y la verdad, donde dice en Juan 14:6, que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por Él. Amén, así es. Como dice mi hermana Yoleni, somos salvos por gracia, por lo que Jesús hizo en la cruz. Dice que fue una acción que hizo ininterrumpida, donde dio todo, no reservó nada, se entregó para nosotros poder ser salvos por gracia. Dice la Biblia que es quien lo escribió aquí en Efesios, fue Pablo. ¿Y quién más podía hablar de la gracia sabiendo nosotros cómo fue Pablo? Porque a veces nosotros juzgamos a la persona y decimos, mira quién es cristiano o quién se convirtió, quién era drogadicto, quién era aquello. Pero dice la Biblia que él vino a buscar a los que necesitaban sanidad, vino a buscar a los perdidos. Porque a veces nosotros juzgamos y decimos, pero fulano después que bebió, después que fumó, después que hizo tanta barbaridad, hizo cosas malas, ahora se arrepiente. Pues sí, él reconoció que necesitaba de esa salvación que es gratuita, esa salvación que no acusa. Y también a veces nosotros, sin ser merecedores, y somos como quien dice en un punto medio juzgador, porque decimos a esas personas que hicieron estas cosas malas, no, yo no me voy a convertir porque yo no peco, porque yo no hago esto, pero también eso es como quien dice un espíritu de conformismo que tenemos. Y dice la palabra que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero vino Él, ¿quién? Jesús, a morir por nosotros, a entregarse, como le dije, sin reserva, para ser salvo por gracia. Y como le dije que Pablo dice, Pablo fue una de las personas que no conocían de Jesús, más lo perseguía a los cristianos, perseguía a esas personas que predicaban del evangelio y lo acusaba, como a veces hacemos. Y él tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le dijo, ¿por qué me persigue? ¿Por qué persigue? Y él, reconociendo, dijo, bueno, yo no te persigo a ti, sino a los que predican tu palabra. Él no le dijo con esa palabra, pero le estoy diciendo para que podamos entender. Mas él reconoció y Dios le habló de la gracia infinita que tenía, que aún tú haciendo lo que hiciste en el pasado, Dios te da la oportunidad de tener una gracia en Cristo Jesús, de borrar todo eso y empezar de nuevo. Gloria a Jesús. Hermana Yoleni, ¿quieres decir algo? Ok, bueno, pues vamos a seguir hablando de la gracia. Y como decía, que la gracia es lo más agradable que podemos tener del Señor, porque nuestros pecados nos separan de Cristo Jesús, mas en Él podemos ser restituidos de nuevo. Dice la Biblia en Zaqueo, en Lucas 19, dice que Zaqueo era una de las personas que era rico y que también lo acusaban porque él estaba como quien dice apartado de Jesús. Dice la Biblia que Jesús estaba pasando por Jericó y él se subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús cuando estaba pasando. Y cuando Jesús estaba pasando, el Señor le dijo, Zaqueo, baja porque hoy entraré a tu casa. Dice más para abajo que las personas empezaron a señalar a Jesús, a murmurar y a decir, si este supiera en la casa de quién está. Mas Jesús le dijo a esas personas, a Zaqueo le dijo, por gracia, la gracia ha venido a tu casa. Es decir, la salvación, que podemos decir que la salvación es igual que la gracia, porque por medio de la gracia estamos en Cristo Jesús. Así que vamos a ir a una pausa comercial. Te invitamos a que nos acompañes en Doble Vía, un programa de Cristo para todos, cada vez más cerca de ti.
Doble Vía, con entrevistas, orientaciones, preguntas y respuestas, videos musicales, así también con oraciones y predicaciones, entre otras variedades en su contenido. Doble Vía, por este canal de lunes a viernes, presentado por el pastor Osvaldo Torres. Así también nos puede ver por las plataformas digitales de Facebook y YouTube. Estamos en las redes sociales de Facebook y YouTube como Doble Vía con Osvaldo Torres. Osvaldo Torres Responde, Centro Cristiano Abacú 32. Sí, estamos para ti en las redes sociales de Facebook y YouTube. Bueno, pues vamos a seguir hablando de salvos por gracia. Como le estábamos hablando de Zaqueo, donde Jesús le dijo, le voy a leer en Lucas 19:9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Somos hijos de Abraham. Si tú en algún momento quieres ir a la iglesia y sientes que esa gracia no está en ti, pues quiero decirte que sí, que el Señor murió por ti para liberarte, para que puedas fluir en su presencia. Amén. Vemos como la gente murmuraba de Zaqueo, porque hablaba de Jesús, porque había entrado a posar a casa de un pecador. Pero dice que la gracia no tiene límites y que por medio de ella Dios nos concede la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Amén, así es. Nosotros como cristianos, a veces cuando estamos, un ejemplo, dando un tratado o predicando la palabra de Dios, como decía nuestra pastora ahorita, nosotros vemos un loco y le decimos, no, Dios no va a hacer nada con ese. O creemos que la salvación nada más está en esa persona que tiene una mentalidad de que quieren estar bien o algo. Pero nosotros tenemos que apreciar que también la gracia los alcanza a ellos, porque a veces de los menos vil, el Señor elige para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Y quiero decirle también que a mí me gustó mucho, me impactó un testimonio de un predicador que se llama Rafael Ramírez. Y él dice que cuando él empezó a predicar la palabra, lo llevaron a un lugar a predicar y era una iglesia inmensa. Y él era reconocido por lo que Dios hacía a través de él, pero no habían visto el físico, no lo habían visto por cámara, no lo habían visto por foto. Y cuando él fue y le dijeron, ¿usted qué va a predicar? Y él le dijo que sí, pero tenía una ropa no muy representable para predicar en esa iglesia. Y él, cuando fue a predicar, la muchacha lo que le dijo, relata él en su testimonio, que le dijo a la muchacha que se escondiera atrás del púlpito para que nadie viera su físico, porque en esa iglesia iba a ser muy discriminado, sino que las personas no lo iban a recibir, porque a veces hay personas que reciben la palabra no por quien tú eres, sino por el físico que tú eres. Y tenemos que recibir la palabra de Dios a través de los oídos, porque también dice la palabra que la fe se adquiere por el oír, no por lo físico, se adquiere por el oír. Y dice él que cuando él estaba ahí, Dios le dijo a él que predicara, y él predicó y Dios se glorificó. ¿Qué quiero decirle? Que la gracia está en cada uno de nosotros. Él fue menospreciado en ese lugar, pero Dios dio a demostrar la gracia que él tenía, la gracia que está en todos nosotros y más para la iglesia, que es la salvación. Cuando vamos a predicar no podemos decir, no, déjame ver a quién le voy a predicar para ver quién Dios va a elegir para hacer grandes cosas. A veces de un loco, de una persona que está en la calle pidiendo, de una prostituta, de una persona que es apagada, o podemos decir que es de bajo perfil, Dios puede hacer algo grande, porque a través del proceso que uno tiene en la iglesia, a través de la vida que uno va adquiriendo en Cristo Jesús, es que se va desarrollando en nuestra vida. A veces nosotros somos muy tímidos, por el Señor nos manda a grandes plataformas o nos manda a predicar en algún lugar y ahí empieza a desarrollarse nuestra vida. Tenemos que entender que lo que vamos a hacer no somos nosotros, sino Cristo lo va a hacer en nosotros, pero es a través del tiempo. No de la noche a la mañana se hace un artista, no de la noche a la mañana una persona empieza a predicar y a hablar bien, sino que según lo van poniendo, según se va utilizando, así mismo Dios lo va a hacer. Cuando Dios está haciendo una vasija, dice ahí en Jeremías, que habla del alfarero, dice que él empieza a moldear
y empieza poco a poco. Usted ve que empieza de abajo hacia arriba. No de una vez está hecha la vasija, sino que el Señor nos va perfeccionando cada día más en Él. Y quiero hablarle en Tito 2:11, donde dice, porque por la gracia de Dios ha manifestado para la salvación para todos los hombres. Es decir, es para todas las personas. A ti que estás pasando un momento difícil, tú tienes la gracia del Señor y puedes ser salvo. ¿Qué es ser salvo? Es tener la gracia de Dios, es ser tú libertado de aquello que te ata, porque a veces pensamos que por ir a una iglesia o asistir se va a acabar nuestro problema. Pues no, quiero decirte que el Señor está siempre contigo y el Señor te va a ayudar para que esos problemas, si tú lo tienes en Cristo Jesús, sabiendo que el Señor es mayor que nosotros, nos puede ir ayudando cada día. Así que quiero darle las gracias por estar una vez más en este espacio, y nosotros estamos aquí, como le decía, para compartir. Si en algún momento usted desea como joven venir a predicar la palabra en este lugar, pues usted solamente tiene que comunicarse con nuestra pastora, con la persona de este lugar, y estar aquí. Tiene que tener, como le digo, la gracia de Cristo, ser una persona que predique su palabra, no con experiencia, sino que por lo menos tengamos ejemplo en Cristo Jesús. Amén. Estuvo con ustedes Rafaelina Gómez. Yolena Cis Rodríguez. Dios le bendiga y le guarde. Amén.